Bueno, Egunon, esta comunicación que hemos titulado Las claves de la relación educativa y su impacto trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad, la presentamos Iantzu Fernández Rodríguez, Nekane Beloki Aristi, Aintzane Cabo Bilbao y Saioa Bilbao Urquidi. A pesar de que en esta presentación vamos a hablar de la relación educativa en particular, esta presentación se basa en una investigación más amplia titulada El Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz, Historia de una trayectoria y proyección al futuro. En esta investigación trabajaron distintas investigadoras de la UPV-EHU, educadoras y educadores de la Asociación IRSE Araba y personal técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, además del alumnado de la UPV-EHU. Como decía, en esta investigación se analizaba el programa de educación de calle del PEC, que está gestionado por la entidad IRSE Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En él participan un total de 22.935 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años. Se trata del 9,35% de la población de la ciudad. La mayoría de ellos y ellas, el 94%, pertenece a familias atendidas por los servicios sociales de base. La metodología empleada en esta investigación es una metodología cualitativa con un enfoque comunicativo que se basa en el diálogo igualitario entre las personas investigadoras y los sujetos de la investigación, superando así las jerarquías de los procesos de investigación. La muestra seleccionada participaron 19 educadores y educadoras sociales, 6 jóvenes participantes, 6 familias, 3 responsables de ayuntamiento, 2 responsables de la asociación IRSE y 8 miembros de otros agentes sociales vinculados al proyecto. Las técnicas de investigación seleccionadas fueron el análisis de documentos, relatos, entrevistas en profundidad y grupos en discusión. Como decía, a pesar de que en esa investigación trabajamos distintos temas, para esta comunicación hemos seleccionado el tema de la relación educativa. Desde distinta literatura científica se afirma que la relación educativa es el núcleo de la acción educativa. Asimismo, establecer una relación educativa adecuada es una de las principales tareas que debe afrontar todo educador o educadora. Pero, ¿qué significa que una relación educativa sea de calidad, adecuada o que sea justa? Distintos autores afirman que debería basarse en la honestidad, en la confianza, en la seguridad, en la transparencia, en la empatía, en la accesibilidad, en la comunicación y el acompañamiento como ejes, en el cuidado del otro, en el apoyo, en la seguridad, como decíamos. Esta relación educativa también tenemos que tener en cuenta que conlleva un cambio social, como apuntan distintas autoras. Son muchas las investigaciones que al resaltar los efectos de la relación educativa y los beneficios individuales, intrafamiliares y sociales, como por ejemplo construir modelos de relación, posibilidad de madurar, alcanzar la autonomía e independencia, aprender a convivir, superar las carencias, generar seguridad y confianza en sí mismo, producir expectativas a futuro, desarrollar la capacidad comunicativa. La relación educativa en el marco de educación de calle, entendiendo la educación de calle como una acción pedagógica realizada en el entorno social de cada individuo de carácter preventivo y que se trata de dar una respuesta educativa integral adecuada a cada contexto, optimizada y ajustada a las problemáticas que se viven en la calle. En este contexto, los aspectos claves de esta relación educativa serían la escucha, el respeto, la participación, la cooperación y la proximidad. Asimismo, la relación educativa en este contexto pasaría por 3 fases fundamentales siguiendo a autores como Quintanar, Blanco y García. La primera fase sería la fase de la observación del contexto, estrategia clave para el conocimiento de la comunidad y de sus sujetos. La segunda fase sería la construcción de la relación con los sujetos y la aceptación y el vínculo de confianza. Finalmente, la tercera fase sería la de situar esa relación en el entorno de las relaciones primarias y en el contexto comunitario. Bueno, a partir de estas teorizaciones vamos a plantear los resultados de la investigación. Para ello contaremos con las voces de las distintas participantes en la investigación. Una de las características claves que afirmaban los participantes de la investigación sería la voluntariedad y la autonomía en la que se establece esa relación.
Una educadora social afirmaba: las y los jóvenes se acercan, te admiten, de manera voluntaria. Ellos son quienes deciden si quieren que estés o no estés en su vida. Asimismo, el apoyo mutuo, la confianza, la sinceridad y la empatía son fundamentales en esa relación. Una mujer participante decía: la confianza que han depositado en mí, porque es lo primero que ellos te dan, toda la confianza. Si tú quieres la coges bien, y si no, al final la vas a ir cogiendo poco a poco, porque te va a hacer falta. La sinceridad que tienen siempre, o sea, si tú vas y les cuentas un problema, te van a ser sinceros siempre. Apuntaba el responsable del ayuntamiento que los profesionales se convierten en referentes. Normalmente un chico de 16 años no permite la intromisión de ningún profesional. Entonces, esa labor de acompañamiento de ser referentes me parece una buena práctica que yo creo que se ha conseguido. El que en un momento el chico sepa que tiene confianza con quién puede hablar o hablar con no sé quién, compartir contigo. Asimismo, esos procesos de acompañamiento se establecen de una forma gradual, tal y como apuntábamos en el marco teórico. Decía el responsable del ayuntamiento: es cierto que, como en las fases de intervención del PEC, hay una primera fase que es la fase de aproximación. Está claro que en el proceso de aproximación es posible que se esté atendiendo a ese niño o a esa niña, atendiendo en el sentido de que lo estamos conociendo un poco y ver un poco. Y en ese momento puede ser que esa familia no tenga por qué estar ahí, pero sí en el estadio más avanzado, cuando ya hay un contacto y se quiere intervenir. Asimismo, una mujer participante decía: yo creo que al final, poco a poco al final vas cogiendo confianza con ellos. Sobre todo se trata de establecer confianza, y si ellos llegan al fondo de tus problemas, es como que a partir de ahí ya puedes encaminarte un poco. Pues mira, esto no, esto sí, y entonces a raíz de la confianza es la base de todo. Yo cogí confianza y ya fue bueno, y me encaminé y ellos me ayudaron mucho, ¿no? Se puede comprobar como en esta voz al final la confianza se establece de una manera gradual, ¿no? Esa relación. Asimismo, decía una educadora social, ¿no?, que es la relación educativa, más bien sus intervenciones no son neutras, no se pueden ni deben ser neutras. Tenemos conscientes que nuestras acciones generan efectos. Los efectos personales de esa relación educativa pueden ser superar sus carencias personales y sociales, la creación de nuevas oportunidades formativas y de ocio, o incluso la creación de nuevos vínculos entre iguales. Asimismo, los efectos no se quedan solamente en ese ámbito personal, sino también son efectos que generan en la familia y en la comunidad en general, ¿no? El responsable del ayuntamiento apuntaba: las relaciones de educadores de calle. Los educadores de calle se han convertido no solamente en referentes para los chicos, en referentes de otros agentes. El referente es el educador de calle. Los educadores de calle mantienen una relación estrecha con los centros educativos, y sí que es un referente para la comunidad en ese sentido. Otros efectos, digo, en cuanto a la comunidad, creo que se puede hablar incluso de efectos en la familia. Bueno, finalmente queremos comunicar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. Primeramente, mencionar la voluntariedad en la que se establece esa relación es muy importante, pero es consecuencia de una planificación y de unas intenciones educativas. Esto lo subrayamos porque a veces la educación de calle puede estar en el equilibrio entre las intenciones formales y las apariencias informales, ¿no? Creemos que esa planificación es muy importante. Asimismo, la relación educativa debería tener valores imprescindibles como la igualdad, honestidad, confianza, transparencia, reciprocidad, empatía y accesibilidad. Conocer el entorno vital de las y los jóvenes es muy importante porque facilita el acceso a otras ayudas e instituciones. Asimismo, que queríamos mencionar algunas de las dificultades a las que tienen que hacer frente estos educadores y educadoras sociales, como sería el de la buena planificación o el creciente uso del LASTIC, que estaría relacionado con el menor uso de la calle y el cambio de las relaciones sociales, la digitalización de las relaciones, etc. Asimismo, otra de las dificultades sería la invisibilidad de la educación de calle en algunos sectores, ¿no? El desconocimiento que se tiene en torno a los educadores sociales. Bueno, finalmente queríamos daros las gracias y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda.
Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, nire izena Uxue Zumajo hitza da eta gaur komunikazioa aurkeztera nator. Escuelas informadas en el trauma, escuelas que acompañan ante las experiencias adversas tempranas deiturikoa. Lehenik eta behin, esperientzia gogor goiztiarrak ulertzen dituzten eskola ereduak azalduko dizkizuet. Batik bat, Ameriketako estatu batuetan, Britania Handian edota Murtzian kokatuta daudenak. Trauman informatutako eskolen helburu nagusia, ikaslei eskolan arrakasta izango dutela transmititzea da. Ongi etorriak, lagunduak eta seguruak sentitzeko asmoz. Eta beraz, haien zeregin nagusiena, traumak hezkuntzan eta ikaskuntzan duen eragina gainditzea edota minimizatzea izango litzateke. Esperientzia gogor goiztiarrak edota ingelesez Adversiful Experiences eskolen helburu nagusia, informazioa eman eta traumei buruz kontziente izatea da. Esperientzia gogor goiztiarrak bizi izan dituzten edota bizi dituzten ikasleak laguntzeko asmoz. Horretarako, aipatu bezala, 3 eskola eredu erakutziko dizkizuet. Lehenik eta behin, Trauma Sensitive Schools. Ameriketako estatu batuetan kokatuta dauden eskolak dira, eta 2005an sortutako trauman informatutako eskolen jatorria Massachusetts da. 80ko hamarkadako eskola kanporatze eta tiroketen ondoren, disiplina arazoekiko tolerantzia zero politika martxan jartzean. Bigarrena, Nurture Schools da. Britania Handian kokatutako eskola bereziak dira eta haurren zainketan oinarrituta daude. Ikasle bakoitzak bizitzan ahalik eta aukera gehien izateko lan egiten dute eta horretarako profesionala prestatzen dituzte ikasleei behar duten laguntza eman ahal izateko. Bukatzeko, eskuelas cuidadoras daukagu. Hau, Murtzian kokatuta dago. 2021-2022ko ikasturtean zehar, irakasle, hezitzaile eta profesionalen artean, energia eta ilusioz aurkeztu zuten eskola zaintzailearen programaren proposamena. Batik bat, praktikoa, hurbila eta benetakoa izateko sortua. Bestalde, esperientzia gogor goiztiarren barruan, abusuak, abandonuak eta familian izandako disfuntzioak ezagutzen ditugu. Abusuen barruan, fisikoak, emozionalak eta sexualak daude. Abandonuen barruan, fisikoak eta emozionalak, eta familian izandako disfuntzioen barruan ezagutzen ditugu arazo mentalak, kartzelaratzeak, genero indarkeriak, drogak eta guraso banaketak ere. Horrez gain, esperientzia gogor goiztiarren barruan hauek ere sartu daitezke. Intimidazioa, etxetik kanpoko indarkeriaren lekuko izatea, anaia-arreba edota familiako beste kide baten abusuaren lekuko izatea, arrazakeria, sexismoa edota beste edozein bereizkeria mota, etxerik gabe egotea, hondamendi naturalak, gerrak eta abar. Bestalde, trauman eragina duten faktorei dagokienez, hauek izango lirateke azpimarragarrienak. Lehenik eta behin, aurretik bizi izandako traumen esperientziak izatea. Aurretik bizi izandako traumek eragin handiagoa izan dezakete ondorengo traumetan. Hau da, lehenengo esperientzia horren ondoren, osasun mentalari lotutako arazoak eta esperientzia negatiboak nabarmentzen dira. Bigarrena, osasun mentaleko arazoen historiala izango litzateke. Depresioa, antsietatea edota abusuak bizi edota pairatu dituzten pertsonek, esperientzia gogorretan inpaktu negatiboagoak izateko arriskua dutelako. Jada, aurretik bizitakoarekin lotu eta birgogoratzen dutelako. Eta hirugarrena, esperientziaren ondorioak izango litzateke. Hemen, galera nabarmenak izan dituzten pertsonek, adibidez, familiako pertsona baten heriotza edota gaixotasunak, arazo emozional edota sozialak izateko, joera handiagoa dute. Traumei begira, atxikimendu arazoak ere ezagutzen dira. Atxikimendu arazoen barruan, mota hauek ezagutzen ditugu. Lehenik eta behin, lotura ez segurua, saihestu beharrekoa. Guraso hauek ez dute empatiarik izaten haien seme-alaben laguntza edota beharrekiko. Bigarrena, atxikimendu antziosoa, ambivalentea izango litzateke. Banaketaren aurrean, haserrea, larritasuna eta erresistentzia erakusten dute, eta ez dute konfiantzarik izaten haien laguntzaileen erantzunen aurrean. Eta hirugarrena, lotura antolatu gabea izango litzateke.
abusua edota tratu txarra jasan dituzten haurren 80%ak izan dezake atxikimendu arazo mota hau. Dolua eta erresilientzia ere ezagutzen ditugu, eta esperientzia gogorren loturekin doluak fase hauek izan dezake. Arazo somatikoak, mina edota ondoeza, hildakoaren irudiarekin lotutako kezkak eta errua, kontrako erantzunak edota etsaitasuna, jokabide ereduen galera, hau da, pertsona hori galdu aurretik bezala funtzionatzeko ezintasuna. Horrez gain, erresilientzia ere badaukagu. Erresilientzia edozein zailtasun edota egoera gogorrak gainditzeko eta hauetatik indartsu irtetzeko gaitasuna edukitzea izango litzateke. Erresilientzia trauma batek ekar dezakeen mugak murrizteko edota ezabatzeko baliabide baliotsutzat hartzen da. Eskola zaintzaileen printzipioei dagokienez, hauek izango lirateke garrantzitsuenak. Batetik, ikaslearen ikasketa garapen moduan ulertzea. Horrez gain, ikasgelak segurtasun oinarria eskaintzea. Bestalde, heziketaren garrantzia, ikaslearen garapen eta ongizaterako. Gainera, hizkuntza tresna komunikatiboa izatea ere printzipio garrantzitsutzat hartzen dute. Eta bukatzeko, trantsizioen garrantzia umearen bizitza osoan zehar. Irakaslearen rolaren garrantzia ere aipagarria izaten da eskola eredu hauetan. Irakaslearen zeregin garrantzitsuenetako bat ikasleen emozioen erregulazioa garatzen laguntzea delako. Eta horretarako, oinarrizko 4 irakaskuntza gaitasun garatu behar dira. Pazientzia, iraunkortasuna, konstantzia eta jarrera indartzailea edota mugatzailea. Esaldi honekin bukatutzat emango dut gaurko aurkezpena. La resiliencia es la capacidad de salir adelante a pesar del dolor producido por la adversidad. Besterik gabe, espero dut gustatu izana eta eskerrik asko guztioi entzuteagatik. Kaixo denoi, eskerrik asko hemen egotagaitik. Gaurkoan eskola kirolari eta Euskal Herriko joko tradizionalari buruz mintzatuko gara, honekin Euskal Eskola inklusibo bat lortzea helburu izanik. Etengabeko evoluzioan ari den mundu batean bizi gara. Adimen artifizialaren, zibernetikaren eta jakintzaren beste adar batzuen ezarpenetik gizadeak lortzen dituen aurrerapenek giza eskuran eta bere jarduera sarkituta geratzea eragiten dutela. Une historiko honetan, irismen handiko hainbat aldaketa gertatzen ari dira. Uneoro pertsonen bizimodua aldatzen dutenak. Konputazioaren, interneten erabileraren eta adinen artifizialaren aurrerapen teknologiko azkarrek gizartearen eta bereziki haurren bizitza aldatu dute. COVID-19ak, 2020 urteko pandemiak, mundua geldiarazi zuen. Eta ondorioz, pertsonen oreka mentalerako eta ongizaterako jarduera fisikoa zein intelektualaren garrantzia agerian utzi du honek. Gizarte postmodernoek ez dituzte iraganeko desberdintasunak erreproduzitu behar. Hezkuntza zentroetan zeharri ematen den arazo handienetakoa ikasleen zati bat baztertzea da. Eta honen ondorioz, hezkuntza inklusiboaren lorpena hezkuntzako etapa guztietan 21. mendeko gizartearen erronka handienetako bat izan behar da. Bazterketa hau alde batera uztalera. Honetarako eskola kirolaz balia gaitezke. Hau, erabateko gizarteratzearekin batera kultura trukea erraztuko duen ardatzat jor dezakegu. Gainera, beste jarduera fisiko eta kirolaskok ez bezala, Euskal Eskola kirola sustatuz hezkuntza inklusiboa lortzeko aukera zabalduko dugu. Globalizazioak, neoliberalismoak, pentsamendu bakarrak eta supremazismoak, kultura eta kirola instrumentalizatu eta merkantilizatu dute mundu honetan. Eta ondorioz, bazterketa eta gizarte bazterketako poltsak sortu dira, batez ere gutxiengo kulturetan. Honen ondorioz, hezkuntzaren alde egin behar dugu, eta eskola kirolen alde bereziki. Prozesu inklusiboen ardatz bultzatzaile gisa. Gaur egun, eskola kirola eta kirol jarduerak eragin eta lotura sozial, politiko eta kultura handiak dituzten ohiko praktikak dira. Jarduera fisikoaren eta eskola kirolaren onura garrantzitsuenak, sozialki egoera ahulan dauden kolektibo, zintaldan nintzen inklusioaren ematea eta gainerako biztan lehenganako jokabide aldaketak dira. Eskola kirolaren bidez, aurrek kirol praktikaren plan mugatzen duten arau inposatu batzuk onartzen ikasten dute. Eta aldi berean, gizarteak
sistematikoki bazterutako talde asko integratzen laguntzen duten gatazkak konpon daitezke. Euskal Herriko joko tradizionalak aurrera eramanez, hauen barne logika dela eta nola ez kooperatibismo eta talde lana funtsezko ezaugarri dutela eta zenbait eskola kirol praktikatuz lor ez daitezkeen inklusiotatea lor dezakegu. Euskal Herriko joko tradizionalen ezaugarriak lankidetzaren, parte hartzearen eta lankidetzaren balio sustatzea edo listkar eta borroken baztertzea dira. Bueno, helburu deritzen ez, lehenengoko helburua inklusio sustatzea Euskal Eskola Kirolak ezarriz dela esan dezakegu, eta bigarrena ikasleek Euskal Herri Kirolak ezagutzea eta eskolako jolastokietan jolas jarduera hauek praktikatzea. Guk eskuartze proiektu baten diseinua sortu dugu hau aurrera eramateko. Eta metodologiari deritzonez, lehenengo zan dezakegu helburu nagusintzat ikasleak Euskal Herriko kirolekin modu naturalan harremanetan jartzea dela. Bigarren helburua Euskal Eskola Kirolak ezagutu eta ikasle jolastokian eta eguneko jolas jarduretan normalizatzeko beharrezko diren balioak sortzea eta ematea da. Esperotako emaitze diritzenez, orainak iraganak edo etorkizunak bat egiten duten hezkuntza espazioak sortzeren garrantzia azpimarratzea, arreta horren behar sozial eta kulturaletan zentratuz, eta soilik esperientzia zitzailak alde batera utziz. Eta, bueno, honekin bukatu da. Bukatu gaurkoz, aurkezpena bukatutzatzen ematen dugu, eta mila esker etortzagaitik, eta hurrengo arte. Ongi izan. Hola, buenos días. Mi nombre es Nayera Ozamiz y a continuación voy a presentar un trabajo realizado en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco por varias compañeras, Idoia Legorburu, Maitane Picaza y yo misma. El trabajo que presento se llama Trabajando la inclusión con el alumnado de educación. Este trabajo está dentro de un proyecto llamado PISTU, en el que somos COIPES y bueno, es un proyecto cuyo objetivo, en sintonía con la Agenda de 2030, es conocer el grado de inclusión social del alumnado con dificultades y luego también llevar a cabo diferentes acciones. Este trabajo se realiza en diferentes campus, en la Facultad de Leioa de Educación, en la Facultad de Donosti de Educación, también en la Facultad de Ingeniería y finalmente en la Facultad de Medicina de Leioa. Al hablar de dificultades muchas veces se habla sobre grupos vulnerables y al hablar de grupos vulnerables hablamos de grupos desfavorecidos, alumnado con discapacidad o personas con algún trastorno mental, que además de la salud también tendrán en cuenta otros factores como el origen, la cultura o sexo-género. Muchas veces estas personas sufren estigmatización por el resto de la gente y también autoestigmatización, porque ellos o ellas mismas sienten estigma por la dificultad que puedan llegar a tener. Con este proyecto se pretende, por un lado, conocer la realidad de la universidad y, por otro lado, llevar a cabo acciones que ayuden a estas personas. En este proyecto estamos participando diferente alumnado, profesorado y también PAS, porque es un proyecto CBL, y lo primero que realizamos fue un cuestionario en estas diferentes facultades donde se ha realizado un diagnóstico donde hemos detectado que el 70,1% del alumnado desconoce, ¿no?, los diferentes servicios que pueda haber en la UPV. Y además tampoco tienen conocimiento de buenas prácticas inclusivas que se puedan llevar a cabo en esta universidad. De todos modos, la gente encuestada está dispuesto, comprometido para aprender y para ayudar a las personas que puedan llegar a tener dificultades y estarían dispuestos y motivados para recibir formación en el aula. Además, también se preguntó a ver qué propuestas tenían para ayudar a las personas con dificultades y dijeron que para empezar necesitan información. Por otro lado, también proponían charlas, diferentes acciones para llevar a cabo y todo esto para finalmente conseguir una inclusión de todas las personas.
Por lo tanto, hemos empezado a realizar diferentes acciones y uno de ellos, por ejemplo, fue el tema de la salud mental, que ha aumentado muchísimo las dificultades de trastornos mentales, ansiedad, depresión, incluso los suicidios han aumentado en la comunidad autónoma vasca. Entonces, realizamos una charla junto con Artu Emanak y otras compañeras del departamento sobre el suicidio. Vinieron el psiquiatra Iñaki Márquez y Sonia Ruiz de Azúa para hablar sobre cuál es la sintomatología del suicidio y cuáles son las causas y estuvimos hablando sobre el tema porque es importante hablar sobre el tema. Luego ya se llevaron a cabo otras acciones ya que llevaban la gente de Arte Humana que otras compañeras de la Facultad de Educación. También estamos creando unos trípticos porque hemos detectado que la gente no tiene información sobre los servicios que hay actualmente en la UPV y entonces estamos creando unos trípticos que vamos a abrir en la Facultad de Educación y luego el objetivo es poder crear estos trípticos también en otras facultades. También hemos escrito algún artículo y hemos también hablado sobre nuestro proyecto en otros congresos y hoy queríamos hablar sobre una acción que llevamos a cabo, que fue que vinieron dos personas de Naisen a hablar sobre la transexualidad en niños y niñas a la Facultad de Educación de Bilbao y fue una charla muy interesante en la que primero se nos dio una información muy interesante y la conclusión fue que lo importante no es además del proceso que llevan estos niños, es también el proceso que tenemos que tener la sociedad, que es que tenemos que aprender a mirar con otros ojos a estas personas, ¿no? Con los ojos que ellos y ellas quieren que les miremos. Estuvo muy interesante por un lado esto y luego también vino una madre de una persona transexual y también habló pues del sufrimiento y el proceso que lleva las personas que encima sufren mucha estigmatización en los colegios por tener esta situación. Entonces, fueron alumnado de educación primaria, educación infantil y educación social a esta charla y después les propusimos hacer una acción que llevaron a cabo con mucho interés, que fue realizar mediante Canva, tuvieron que realizar unos póster que luego pusimos por toda la facultad sobre la charla, ¿no? Como bien sabemos, como bien dicen Piaget y Vygotsky, al final el alumnado aprende más haciendo, ¿no? Entonces, haciendo esta acción, va la redundancia, aprendieron más sobre la transexualidad y quisieron sensibilizar a la comunidad universitaria sobre esta problemática. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos de los póster que realizaron, que fueron muy bonitos, muy interesantes y los pusimos todos por la universidad. Este es muy simple y, por ejemplo, refleja pues, que tienen el derecho de ser como quieren ser, que no es una moda y que los genitales no definen la identidad de sexo, por ejemplo. Bueno, y con esto acabamos nuestra presentación y si queréis saber más sobre este proyecto os podéis poner en contacto conmigo en ayara.zamiz@ehu.eus. Muchísimas gracias. Guk aztertu dugun gaia desgaitasuna duten pertsonen prozesu inklusiboan taldeko kide izatearen identitatea eta sentimendua da, Marea Ortuñaren kasu de referentzia hartuz. Bueno, hau da gure taldea, lehendabizi Jurri Olazagazti, jarduera fisikoa eta kirolaren zientzian doktorea eta irakaslea lehen hezkuntzan eta jarduera fisikoa eta kirolaren zientzien gradu bikoitzan. Gero ni Eneko Larrañaga, ikaslea lehen hezkuntzan eta jarduera fisiko eta kirolaren zientzien gradu bikoitzan. Bestalde ni Eneko Martija, ikaslea baita ere, lehen hezkuntzan eta jarduera fisikoa eta kirolaren zientzien gradu bikoitzan, eta Itxaso Leonda, jarduera fisikoa eta kirolaren zientzien lizentziatua, eta irakaslea lehen hezkuntzan eta jarduera fisikoko eta kirolaren zientzien gradu bikoitzan. Bueno, gero sarrera gisa, argi dago inklusioa gero eta gehiago lantzen den alderria dela, kasu hauetan gizartean lan gehiago egiten ari baita
behar bereziak dituzten pertsonak gizarteratu eta egoera inklusibo batean bizi ahal izateko. Izan ere, desgaitasuna duten pertsonen parte hartzea kirolean oraindik txikia da, eta inklusioa pertsona guztiek gizarteko egoera ezberdinetan parte hartzeko aukera gisa ulertu behar da. Marea Urdinaren kasuari erreferentzia eginez, inklusioen alde lan egiten duen eta Urola Bailaren jokatzen den talde bat da, eta honela definitzen dute beren burua. Beren helburu bakarra inklusioa sustatzea da. Inklusioa ez bakarrik eskolan, baita kirola, kultura eta aisialdian ere. Gure bailarako anitzasun funtzionala duten pertsonak, herrian sortzen diren aktibitate eta dinamika ezberdinetan leku bat izan dezaten, egingo dugu lan. Horretarako, herriko agente edo eragile ezberdinei inklusioaren betaurrekoak jartzen saiatuz. Horrez gain, inklusioa eta kirolak duten erlazioa aztertu da ikerketa honetan, esate baterako, masa autoreak dionen arabera, kirolak ez ditu arazo sozialak aldentzen, baina bazterketa prozesutan aurre egitea eta horien zentzu alderantziz jartzea ahalbidetzen ditu. Horrela, immigrazioari eta arazoei lotutako kirol jarduerak bereziki baliagarriak dira, oro har, tresna gisa, helburu gisa baino gehiago. Bestetik, ikerketa honetan aztertu den beste atal nagusi bat, historia kolektiboena da. Historia kolektiboa historia partekatu bat da, eta bertan pertsona talde batek komunean dituzten esperientziak kontatzen ditu. Bizitza banandu eta isoletatutik kontzientzia partekatu batera lotuz. Historia kolektibo batean, pertsonek esperientzia jakin batzu partekatu ditzakete. Eta horri esker, isolamenduaren zati bat eta bizitza garaikidearen alienazioa gaindi ditzakete. Horrela, Richardson autoreak dionarekin aipatuz, historia kolektiboek aukera ematen diete gizabanakoi beren nortasuna talde batenarekin lerrokatzeko eta lotura sentitzen duten pertsonekin harreman estuak hasteko. Eta historia kolektiboen teoria hau Marea Urdinaren kasuarekin aztertu dugu. Marko teorikoan horrez gain, Marea Urdineko kideak aniztasun funtzionala duten pertsonak eta beren familiak dira, horregatik adituek desgaitasunaren inguruan zer dioten ere agertuko da ikerketa honetan. Finkenstein autoreak baieztatu zuen, gizartea da ezgaitzen gaituena, eta pertsona ezinduak talde zapaldua dira. Beraz, honen aurrean Thomas autoreak honelakoa dio. Pertsona ezinduak talde zapaldu gisa ulertzeak ezgaitasunaren kontzeptua aplikatzea ahalbidetzen du. Pertsona ezinduek bizitako esperientzien ikuspegi sakonagoa ematen baitu. Bestetik, Woodley autoreak dio, desgaitasunaren kontzeptuak desgaitasuna duten pertsonak jasaten duten gizarte zapalkuntzari egiten diola erreferentzia. Gero gure helburu dagokionez, ikerketa bat eginez eta elkarte baten bidez, bertan egiten den lanketa aztertuz, jarduera fisikoak inklusioan duen eragina aztertzea zen gure helburu nagusia. Horrela, Marea Urdina elkarteak desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak arautu gabeko eremuan, kirol zein jarduera fisikoko jarduera testuinguruetan parte hartzeko egiten duten lana aztertzea. Metodologiari dagokionez, lehenik eta behin Marea Urdina elkarteko 6 kiderekin elkartu ginen, elkarrizketa erdirikia burutzeko. Bertan sorturiko gaiak guk aurrez metodo deduktibo baten bitartez identifikatu genituen, eta hauek historia kolektiboa oinarriri hartuz, autore ezberdinen ziotenarekin arabera variable eta gai ezberdinak identifikatu genituen. Behin aurreko lanketa hori eginik, gure helburuaren arabera, hau da, jarduera fisikoak inklusioan duen gizartea garrantzia aztertzea, aldera sorta bat prestatu genuen. Hauek hain zuzen, elkarrizketarako bide izango ziren, nahiz eta posible izan beste gai batzuk gertatzea. Ondoren, jasoriko emaitzak sailkatu genituen, atlastik gailuaren bidez, bertan kodigo ezberdinak sailkatuz eta elkarrizketan jasoriko informazio ezberdinak identifikatuz. Eta zehazki 4 kategori aztertu genituen. Modu deduktibo batean, Marea Urdina, kirola, harremanak eta inklusioa, eta aurretik esan bezala, induktiboki empatia. Honekin batera, elkarrizketako emaitzekin eztabaida bat egin da, izan ere, behin elkarrizketa egin ostean, ateratako erantzunak zer esan nahi duten azaltzen saiatu gara, gure iritziarekin alderatuz eta ondorio propioak sortuz. Emaitze dagokionean, argi ikusi dugu lehenetik jarduera fisikoak eragin zuzena duela inklusioan, eta orokorrean pertsonen arteko harremanak izateko orduan, honez gain, Marea Urdineko kideak familia ezberdinak direnez, beren arteko harremanak sendotu eta etxeko esperientziak azaltzeko balio duten elkartea ere badela hartu gara. Horrela gizartea aldatzeko eta ahalik eta inklusioena bihurtzeko helburuarekin. Eta Marea Urdineko kideek honako esaldi hau aipatzen ziguten. Inklusioa guretzat eta danantzat dela. Edozein desberdintasunien beste danakin egotuko aukerie egoera guztietan eta leku guztietan.
Lehen esan bezala, empatiaren teoria edota sentimendu hau ere lantzen dela konturatu gara, bai elkarteko kideak besteen lekuan jarriz, edota edozein herritar Maria Urdina bezalako elkarteak egiten ari diren lanketarekin beste pertsona edo egoeren lekuan jarriz. Beraz, empatiaren alderria beharrezkoa dela inklusiora bide edota pausua emateko, beste pertsonen lekuan jarriz eta honela gizarte inklusiboa lortuz. Eta honen ingurun Maria Urdinak esaldi hau zuen, esaten zuen. Zezuek ikusten desuntenien elbarrituen lekuen kotxe bat aparkauta zuen ez dizuen molestauko. Baina familiko bat dakuzuenin, behar hori daukoenin, orduan kontu baten zea. Eta hortako beharrezko da bizibilitatea eta beste lekuen jartzea. Bestalde aipatzen duten begirada zabalduz, beste pertsonen lekuan jarriz, ala nola irisgarriak izan daitezkeen herriko erekin publikoetako sarrerak, ala nola komunak, kontuan hartuz eta hauen ingurua duten hartuz. Eta aipatzen zuten, nire aita edadetua haupitan igoko zutela pistinara. Beste puntu bat, jarduera fisikoaren balioa da, hau harremantzeko beharrezkoa, besteekin egoteko aukera ematen du, eta honek harreman potentzialak izateko aukera ematen du, eta hau sozializazioko erraminta importantea bada. Eta honen inguruen esaldia usaten zuen Maria Urdinak. Kirola eta ariketa fisiko dira arnazti bezala, eta iruditzen zait lortu daitekela ez terapi bezala, bakarrik. Baita sozializazio aldetiken ere. Bueno, gero hauek izan gure emaitzak kuantitatiboki, hor ikusi daizke kode bakutze zenbat aldiz esan dan. Gero eztabaida dagokionez, hau guztia ikusita esan daiteke familia bakoitzak bizipen zailak izaten dituela, baina Maria Urdinari esker, konpartitua eta babesa sentitzen dutela, euren artean. Historia kolektiboko teoriak dioena gertatzen da hemen ere. Amaitzeko ondorioei dagokionez, kirola eta jarduera fisikoa egitea berain familiko edo inguruko kideentzat arnasa hartzea bezala dela ondorioztatu dugu. Gainera, Maria Urdinako ekintzen bidez beste pertsonekin harremanak sortzu aukera ematen dute, eta horrela bakarraren eta gizarte isolamenduaren sentimendua gutxitzen den eta kide izatearen sentimendua areagotzen den lekua da Maria Urdina. Aurtik esan bezala, jarduera fisikoak eragin zuzena duela inklusioan ondorioztatu aldugu, eta horrez gain ikusi dugu aniztasun funtzionala duten pertsonentzat gaur egun inklusiorik ez dagoela kirolean. Eta gero ikusi dugu, kirolan zenbait barrera daudela parte hartzea zailtzen dutena, baita ikusi dugu empatiaren beharra dagoela gizartien inklusioa lortzeko, eta bestetik begirada aldaketaren beharra, ez? Maria Urdinak esaten zuen bezala, inklusioa betaurreko berri dela, azkenean inklusioa lortzeko. Eta hau izan da gure presentazio eta espero gustatu izena. Hola a todas y todos, mi nombre es Miquel González y voy a dar comienzo con la siguiente presentación, la cual la he titulado Evolución de la figura del educador social en los centros de acogimiento residencial, una revisión de sus funciones y competencias. Para ello comenzaré con los antecedentes de la figura del educador-educadora social en los recursos residenciales. Partiendo del siglo XVIII, existen escritos anteriores a 1759 en los cuales se planteaba la posibilidad de crear nuevos hospicios. En ellos existía la denominada policía hospiciana, personas responsables de dichos menores protegidos en aquellos tiempos. En dichos escritos se describían cómo se debían de educar y cuidar a las personas menores de edad que pudiesen ser acogidas. Dicha policía tenía la labor de crear vecinos útiles para sí mismos o para la sociedad. Si no se llegaba al objetivo, se consideraría un fracaso en su labor. Continuando con el siglo XIX, nos encontramos con un ejemplo como el del reglamento de la Santa Casa de Misericordia en Bilbao, en el año 1897, en la cual se aprecia la figura del inspector. Era la persona encargada de vigilar a las personas menores de edad durante las 24 horas del día. Debían de asistir a las personas menores de edad durante las comidas y las cenas. Es aquí donde se aprecia la tarea asistencial. Por otro lado, debían de acompañar y asegurarse que los menores acudían a la escuela y talleres. Aspecto relativo a la educación. También encontramos referencias a los días festivos, en donde los inspectores, llevándolos siempre formados y con el mayor orden y llegados al sitio donde han de divertirse, cuidarán de no perderlos. Aspecto relativo al ocio y al tiempo libre. Continuando con el siglo XX, nos encontramos con diferentes corrientes surgidas de Francia y Cataluña. Surge la Asociación de Educadores Especializados en el año 1972, la cual se forma legalmente en el 81. Por otro lado,
el surgimiento del Centro de Formación de Educadores Especializados data del año 1976. Y por último, el surgimiento de la carrera de Educación Social en el año 1991. En cuanto al surgimiento de la figura del educador o educadora social, queda plasmado en el Real Decreto 1420/1991 como las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de diplomado en educación social deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de la educación no formal, educación de adultos, inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa. Hay dos frases que he seleccionado especialmente para ello, la primera es: la aparición del educador social como profesional es una necesidad de la sociedad industrializada, ya que ha favorecido la creación de bolsas de pobreza, el aumento de las inadaptaciones y de las marginaciones personales y sociales. Y por último, cómo el educador o educadora social son un agente de formación que interviene en procesos formativos no académicos o que al menos cuya finalidad inmediata no es la consecución de un título académico o el desarrollo de un currículum formativo oficial. Las bases del educador social son los documentos profesionalizadores, los cuales están partidos en tres: la definición de educación social, el cual es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras formativas, que son un ámbito de competencia profesional del educador social; el código deontológico del año 1996, en el cual un grupo de profesores de la Universidad de Deusto y educadores crea un primer esbozo de lo que va a ser el futuro código deontológico de la educadora y el educador social, y he rescatado esta frase de Eduso 2007, el cual al código deontológico lo señala como el conjunto de principios y normas que orientan la acción y la conducta profesional, que ayudan al educador o educadora social en el ejercicio de su profesión y mejoran la calidad del trabajo que se ofrece a la comunidad y a los individuos. Y por último, las competencias: capacidades comunicativas, relacionales, de análisis y síntesis, crítico-reflexivas, para la selección y gestión del conocimiento y la información. Aterrizando ya en las funciones del educador social en los recursos de acogimiento residencial de la red básica, ya queda publicado en el 1976 cómo la figura del educador ha de ser un agente de cambio, cuyas funciones las dividen en dos: en generalistas y en específicas. La generalista es la reestructuración de base de la personalidad de las personas menores de edad con las que se trabaja, y a nivel específico el cumplimiento de las normas del hogar de acogimiento residencial, en donde se hace ver a la persona menor de edad que es un proceso de maduración personal, de adquisición de herramientas para la confrontación de una manera asertiva, ¿no? Y cómo la persona menor de edad ha de ser la protagonista de este proceso. Siguiendo con las funciones del educador social, quedan dos muy importantes. La primera, el acompañamiento de los diferentes procesos de acogida, y una segunda, cómo tienen que trabajar para con la persona menor de edad en los objetivos a tratar. Es importante rescatar la figura del educador tutor-tutora. Autores como Jiménez o Cantero, entre otros, la señalan como una figura de apego. Si bien es cierto que tras realizar una serie de entrevistas a diferentes profesionales y personas egresadas de los recursos de acogimiento residencial, sí argumentan que puede ser un referente, aunque si bien dentro de la relación entre educador, educadora, educando, educanda, no ha de ser la figura más cercana, pero sí la que esté en posición de establecer unos objetivos realistas para la evolución de la persona. En cuanto a las competencias de la figura del educador social dentro de los recursos de acogimiento residencial, he rescatado esta frase de Bank, la cual dice que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de una manera autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Por otro lado, se habla de la importancia de crear un apego seguro, en donde el educador ha de ser sensible ante carencias, posibles traumas que pueda presentar la persona menor de edad e incluso la imposibilidad de una relación sana con adultos. Por otro lado, la importancia de ese trabajo en red, ¿no? En donde el ámbito psicológico, psiquiátrico, sanitario, policial, académico, también rodea a la persona menor de edad para con lo que se trabaja. Todo lo anteriormente explicado se traduce en la necesidad de establecer una relación educativa de calidad para con el grupo de personas menores de edad con los o las que se trabaja como educador o educadora social en un recurso residencial básico de la red de acogimiento residencial. Eskerrik asko, os dejo aquí nuestros nombres y apellidos con email en caso de que queráis contactar. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Soy Sonia Cervantes y voy a presentar un poco la revisión sistemática sobre programas de educación parental para progenitores con hijos e hijas con trastornos del espectro del autismo que hemos realizado Mariluz Fernández y yo desde la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, es necesario recalcar las razones por las que decidimos realizar esta revisión. Se conoce que las personas que tienen hijos e hijas con trastorno del espectro del autismo pues tienen ciertos retos añadidos al ejercicio de su parentalidad. Se conoce que sufren de más estrés, de más ansiedad, que al final se manifiesta en autopercepciones negativas sobre su rol parental y una menor satisfacción con el mismo. Y la presencia de estos estresores añadidos tiene efectos negativos sobre su capacidad para socializar a sus hijos y a sus hijas y los puede llevar a implementar patrones de crianza que son desadaptativos. En este sentido, pues los programas de educación parental pueden ser una herramienta que contribuya a mejorar este tipo de situación. Y por ello, varios autores proponen un enfoque de educación parental basado en la promoción y en la prevención, de manera que se puedan minimizar los factores de riesgo y potenciar o impulsar los factores de protección. Y también parten de un enfoque de parentalidad positiva, que considera necesario proporcionar apoyo a los progenitores de manera que puedan desarrollar estas habilidades y competencias parentales necesarias para implicarse de manera activa en la tarea educativa. Y a este respecto, existen varias revisiones sistemáticas sobre programas de educación parental dirigidos específicamente a progenitores con hijos e hijas con autismo, pero es cierto que varios autores, como Chaide y Drigas en el 2020, recalcan la necesidad de identificar, en primer lugar, las competencias específicas que buscan promover estos programas, en segundo lugar, los modelos teóricos de los que parten los distintos programas y finalmente las estrategias que emplean para la enseñanza de los progenitores. Entonces, estos eran precisamente los objetivos de nuestra revisión. Primero, estudiar las teorías de cambio asumidas por los distintos programas revisados. Luego, identificar las estrategias de las que hacían uso para conseguir dicho cambio y también conocer las competencias parentales que querían potenciar. Y también se estableció como objetivo evaluar los resultados obtenidos en los distintos programas. Entonces, para ello, se hizo uso de la clasificación que proponen Rodrigo y sus colaboradores en el año 2010. En cuanto a los modelos teóricos, estos autores, por un lado, hablan de la existencia de programas basados en un aprendizaje académico, en los que se propicia pues, que los progenitores tengan un buen conocimiento de la ciencia aplicada y que puedan hacer frente a la tarea de ser padres y madres. En este caso se utilizan charlas, clases teóricas y ejercicios para casa. Por otro lado, estarían los programas basados en un aprendizaje técnico. En este caso se busca que los progenitores se vuelvan expertos en un tema y que puedan hacer uso de las técnicas correctas en los momentos oportunos. Y bueno, aquí se suelen hacer uso más de talleres más prácticos. Y finalmente se pueden encontrar programas que asumen un aprendizaje experiencial. En este último caso, pues los progenitores deben hacer uso de su conocimiento cotidiano que al final pueden enriquecer y reconstruir con ayuda de estos programas y por ello, pues en este caso se hace más uso de la reflexión y del análisis de actitudes y comportamientos. Y también se utiliza mucho el intercambio de experiencias en grupo, entonces se llevan a cabo técnicas grupales. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, la búsqueda se llevó a cabo teniendo en cuenta estos criterios de inclusión. Se buscaban sobre todo estudios primarios publicados desde 2012 hasta abril de este año, de 2023, en inglés y que los programas fuesen impartidos en modalidad presencial u online síncrona. Entonces, la revisión se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones del Protocolo PRISMA 2020 para la publicación de revisiones sistemáticas y se utilizaron dos bases de datos, ¿vale? ERIC y SIGINFO. Aquí se muestra un poco el diagrama de flujo correspondiente al proceso de selección de las publicaciones. En total se obtuvieron 384 publicaciones. Se eliminaron los duplicados y después, en primer lugar, se cribó por título y por resumen, en segundo lugar, se cribó por texto completo y el número de publicaciones elegibles para la revisión pues fueron 26. Entonces voy a pasar a explicar un poco los resultados resumidamente. Como se puede ver en la tabla, la mayoría de los programas hacían uso de un modelo teórico basado en el aprendizaje técnico, que como mencioné hace un momento, pues busca que los progenitores adquieran este conocimiento técnico necesario para reconocer el problema y aplicar la técnica correcta para resolverlo. Y en concordancia con lo establecido por Rodrigo y sus colaboradores, estos programas hacían uso de talleres prácticos y los acompañaban por clases teóricas. Es cierto que se observó que los programas basados en el aprendizaje técnico, que eran más recientes, empezaban a incluir estrategias de enseñanza que son propias del aprendizaje experiencial, como las discusiones grupales o alguna reflexión personal. Y luego, por otro lado, solamente 5 de los programas asumían una teoría de cambio basada en el aprendizaje experiencial. Este es el que propiciaba este proceso de análisis y reflexión personal, que al final les permitía extrapolar las competencias desarrolladas en el programa a la vida diaria
y adaptarse de manera más adecuada a sus hijos y a sus hijas y al entorno. Aunque solo eran 5 los que asumían este tipo de modelo teórico, es cierto que también eran de los más recientes. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado sobre los programas que se basaban en un aprendizaje técnico y que estos también eran de los más recientes, pues puede estar indicando una transición, ¿no?, de estos programas de educación parental hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más basado en el aprendizaje experiencial. Y luego, en cuanto a las competencias parentales que querían promover o que buscaban promover estos programas, 9 de ellos estaban dirigidos a fomentar competencias del área de desarrollo personal, ¿vale?, según lo establecen también Rodrigo y colaboradores. Este tipo de competencias son las que permiten a los progenitores establecer relaciones de confianza con sus hijos y con sus hijas, de modo que les es más fácil proporcionar ayuda contingente a sus necesidades y a sus capacidades. Entonces, de nuevo, parece estar mostrando que varios de los programas pretenden fomentar este análisis y este crecimiento personal de los progenitores. Con respecto al resto de áreas de competencia parental, se observa como solamente 3 y 2 de los programas, respectivamente, se centran en competencias de agencia parental y de autonomía personal y búsqueda de apoyo social. Esto apoya los resultados de otras revisiones sistemáticas, como la de Dawson Squibb y colaboradores en el 2019, pero es cierto que puede resultar sorprendente porque al final las competencias de agencia parental permiten que los progenitores perciban su rol parental de manera más positiva y se sientan capaces de llevar a cabo esta tarea de ser padres y madres. Y luego las competencias de autonomía personal y búsqueda de apoyo social garantizan que estén en las mejores condiciones para encargarse de la tarea educativa y para reconocer los recursos de ayuda necesarios para complementar su rol parental. Entonces, bueno, parece que son competencias que también son bastante importantes y que a lo mejor no se están teniendo en cuenta en este tipo de programas. Finalmente, mencionar que 8 de los programas revisados promovían competencias pertenecientes a varias de las áreas descritas por Rodrigo y colaboradores. Y bueno, podrían considerarse programas más completos porque al final proporcionan más recursos para afrontar la tarea de ser padres y madres y la vida en general, pero las limitaciones de la revisión no nos permiten contrastar si efectivamente estos programas obtienen mejores resultados que los que se centran más específicamente en solamente una de las áreas. Pero bueno, finalmente, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, voy a recalcar 2 conclusiones que pudimos sacar de esta revisión y las consecuentes recomendaciones a futuro. En primer lugar, se observaron varios sesgos relativos a la evaluación de estos programas de educación parental. Por un lado, existía una gran heterogeneidad en el contenido y en la evaluación de las intervenciones, entonces resultaba difícil poder cuantificar las mejoras y comparar los resultados de los diferentes programas. De nuevo, esto concuerda con los hallazgos de otras revisiones sistemáticas, como la de Dawson Squibb y colaboradores en el 2019 o la de O'Donovan y colaboradores en el 2018, que también encuentran este tipo de sesgos relativos a la evaluación de los programas de educación parental. Y bueno, asimismo, la mayoría de los estudios no contaban con un grupo control, entonces no se puede asegurar que los resultados obtenidos realmente fueran consecuencia de la participación en este tipo de programas. Por lo tanto, en este sentido, se requieren estudios controlados aleatorizados que hagan uso de instrumentos de evaluación comunes y además es necesario que las investigaciones obtengan sus resultados en base a muestras más extensas que sean representativas de la población de familias que conviven con el autismo. Todo esto propiciaría que se pudiesen diseñar programas de parentalidad eficaces basados en evidencia para esta población concreta de la que estamos hablando. Y bueno, en segundo lugar, como he mencionado en los resultados, la mayoría de los programas no hacían uso de un modelo teórico basado en el aprendizaje experiencial. Esto contrasta con la evidencia previa, que lo que muestra es la pertinencia de los programas de educación parental diseñados desde un enfoque más experiencial que parta de un enfoque de parentalidad positiva. Por lo tanto, queda latente la necesidad de desarrollar estos programas desde enfoques más experienciales, otorgando un mayor protagonismo a las familias, a los padres y a las madres. Y bueno, finalmente creo que es oportuno también mencionar algunas de las limitaciones de la revisión. Por un lado, la investigación se ha podido ver sesgada porque la búsqueda bibliográfica se lleva a cabo únicamente en 2 bases de datos y con términos clave también muy limitados. Entonces, la muestra final de estudios incluidos en la revisión es limitada con respecto al cuerpo de estudios publicados sobre educación parental para progenitores con hijos e hijas con autismo. Por otro lado, solo se han tenido en cuenta estudios escritos en inglés, entonces puede suponer la pérdida de datos relativos a programas de educación parental que han sido publicados en otros idiomas, como puede ser el español. Y finalmente hay que mencionar que esta revisión no se ha evaluado la calidad de los programas, que también es importante tenerlo en cuenta.
Pero bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y tanto Mariluz como yo estamos a su disposición para resolver cualquier duda o cualquier comentario que pueda surgir. Haupa, gu Idoia Legorburu, nahi Idoiaga Leire Etxezarraga eta Maitane Pikazagara, eta gaur CIS kongresu honetan esku hartzeko kurrikularra eskoletan iramutek bidezko gerturaketaren aurkezpena egin nahi dizuegu. Lehenengo eta behin, eta nolabait gaur aurkeztuko ditugun emaitzak nolabait ulertu alizateko, lehenengo eta behin markoa jarri nahi diogu. Izan ere, gure aurkezpen honen emaitzak, beste ikerketa handiago baten emaitzak direlako, eta beste ikerketa horren zatitxo bat dela esango genuke. Eta zein da ikerketa hori? Bueno, ikerketa hori Vital Fundazioaren deialdiko diru laguntzaren ikerketa izan da, Kokuk erakundea eta eskuartze soziozitzailearen inguruko ikerketa izan da, eta bi helburu nagusi izan ditu. Alde batetik, Kokuk erakundearen eskuartzearen inpaktua ezagutzea, eta horretarako bai erakundeak, baita eskuartze soziozitzaile horrek dituen indarguneak, bai eta ahuleziak ikertu izan dira, eta bigarren helburu bezala, eskuartze soziozitzailearen balioa mahai gainean jartzea da. Izan ere, urtetan eskuartze honen egoera nahiko zaurgarria izan da, ez da ikusarazi, eta momentu honetan horren balioa mahai gainean jartzearen momentua dela uste dugu. Baina zer da konkretuki hezkuntzako kurrikular hori eta eskuartze soziozitzailea eskolan? Nolabait, balio erantzia ematen dioten praktikak izango lirateke, eta gizarte kalteberatasunarako egoeran dauden aurretan erabeen aukerak handitzera bideratuta daude, aurretan erabe hoien eta haien familien gizarteratzea eta hezkuntza inklusioa sustatu. Hau da, nolabait inklusioa edo gizarte inklusioa sustatzen duten teknikak dira, eta ez dira bakarrik ikasleengan zentratzen, baizik eta euren ingurune osoan, baita familietan ere. Eta zeintzu dira ikerketaren metodologia horiek? Guk ikerketa osoan erabili izan diren teknikak azalduko ditugu, baina hemen aurkezten diren emaitzak azken teknikaren ondorio dira. Teknika horiek 3 dira, ikerketa osoarenak, lehenengo fokus grupa, gizarte eragileekin, irakasleekin, bai eta ikasleekin egindakoak. Bigarrena, elkarrizketak izango lirateke. Hain zuzen 8 elkarrizketa egin dira, eta haiek egin izan dira inplikatutako gizarte eragilei, bai eta aurretan erabeen familiei ere. Eta azkenengo teknika gisa izango genuke galdetegiak, eta honen emaitzak izango dira gaur aurkeztuko ditugunak. Galdetegi hauek ad hoc galdetegiak izan dira, hau da guk egindakoak eta prestatutakoak nahi genituen erantzunak edo genituen zalantzak argitzeko galderak hain zuzen. Kokuk elkarteak zuzeneko presentzia duen ikastetxeen ikuspegia jaso da, hau da bertan egin dira, bertoko langileek erantzun dituzen galdetegiak izan dira, Kokuk presentzia duen ikastetxeak, eta 11 galdera izan dira. Lehenengo 6 oinarrizko datuak jasotzeko, hau da demografikoak eta halako datuak jasotzeko, eta beste 5 galdera irekiak izan dira gaian sakontzekoak. Eta hemendik galdetegi hauetatik jasotako emaitzak zelan aztertu dira, Iramutek programaren bidez aztertuak izan dira, eta jasotako emaitzak dira orain ikusiko ditugunak. Gure analisi honetan, 4 emaitza nagusi jaso ditugu. Lehenengoa, gatazka konpontzeko, balio zibiko eta etikoetan hezteko edo komunitatean aktiboki parte hartzeko, hainbat alderdi lantzeko laguntza nabarmendu dute. Bigarrena, inkestatutako irakasleek ikastetxeko giroa hobetzearen garrantzia nabarmendu dute,
kokuken lanaren ondoren eta alderdi hori aurren ikaskuntzan eta garapenean nola eragiten duen. Hau da, lehenengo bi emaitza hauek esaten digutena da kokuken esku hartze honen ondorioz, nolabait balio zibiko, etikoak eta orokorrean ikastetxeko giroa hobetu egin izan direla. Hirugarren helburua edo emaitza kokukek hezkuntza komunitatean parte hartzen duten pertsonei ematen dien garrantzia nabarmentzen du. Izan ere, ikasleak ikaskuntzaren erdigunean jartzen ditu. Eta irakaslei eta familiei laguntza eskaintzen die, batez ere egoera ahulean dauden familiei aholkuak emanez. Hasieran esan bezala, kokuken esku hartzea ez da bakarrik izan ikasleen eskoletan eta eman izan dena, baizik eta baita familiei eman zaien aholkua edo gidaritza izan da ere. Eta azkenengo emaitza, inkestatuek azpimarratu dute kokukeko hezitzaileek ikasleekin eta haien familiekin duten garrantzia. Hau da, bere biziko izan dela haien esku hartzea hainbat prozesuetan. Lau emaitza nagusi hauetatik ondorio nagusi bat atera daiteke. Ondorio hori honako hau izango litzateke. Ikastetxeetako lan kurrikularra gero eta garrantzitsuagoa da. Ikasgelan zeharkako gaitasunak lantzeko eta ikasle, irakasle eta familiei laguntza hurbilagoa emateko. Esan bezala, lanko kurrikularra edo eta esku hartze soziozitzailea eskoletan gero eta garrantzitsuagoa izaten ari da hainbat herrialdetan, baita gure inguruan ere, eta hori nabarmentzen da hemen aurkeztutako emaitzak ikusita. Besterik gabe, mila esker zuen aditasunagatik eta beste bat arte. Hola a todos, hola a todas. Soy Marta Medina, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, y junto a mis compañeros, la profesora Ana Isabel Invernón, Lina Higuera y José Manuel Ortiz de la misma institución, presentamos el trabajo que lleva por título ¿Cómo construir universidades inclusivas? Análisis de la satisfacción de los jóvenes sobre una experiencia social y educativa preuniversitaria. Bien, para comenzar la presentación de este trabajo, lo más pertinente es plantear los fundamentos teóricos que dan sentido y que sustentan con solidez nuestra propuesta de investigación. En este sentido, lo primero que debemos considerar es que la educación inclusiva y concretamente lo que se refiere a la atención a la diversidad no se circunscribe a cómo se educa, a cómo se trabaja con un grupo de estudiantes especiales, sino que tiene que ver a cómo se educa, cómo se establece procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a todas las personas. No obstante, a pesar de esta perspectiva, a nuestro juicio muy loable, el tema de la educación inclusiva sigue generando interés y sigue suponiendo controversia de forma general entre los distintos profesionales educativos. Sin embargo, este concepto, este paradigma al que nos referimos de la educación inclusiva, se sitúa más allá de estas controversias, se sitúa en el marco de los derechos que señala la perspectiva de la inclusión como la clave para hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para reforzar esta idea de la educación inclusiva como derecho, nos encontramos con preceptos normativos muy dispares, muy diversos y propuestos desde la comunidad internacional. En este sentido, nosotros destacamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, distintos foros y conferencias surgidos desde la UNESCO, así como declaraciones y convenciones como la de Derechos de la Infancia o la reciente Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, también podemos añadir lo previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales presentan la educación inclusiva como un vehículo imprescindible para transformar el mundo y conseguir un futuro sostenible para todas las personas, de manera que no dejemos a nadie
atrás. Siguiendo estos preceptos que se señalan desde el marco jurídico y normativo, nos vamos acercando un poquito más en el eje central de este trabajo, que se centra en la inclusión educativa en el contexto universitario. Y en este sentido consideramos relevante ofrecer algunos fundamentos, algunas ideas sobre esta cuestión que señalamos tras el análisis de la literatura. Bien, en primer lugar, la educación superior universitaria debe acompañar este proceso social y político que circunscribe y que supone la inclusión. En segundo lugar, la educación inclusiva como parte como parte del derecho a la educación está presente en todo el sistema educativo y de él forma parte también la universidad. De manera que cuando hablamos de educación inclusiva no es un elemento que se limita a la etapa obligatoria, sino que trasciende a la etapa universitaria como parte del sistema educativo. Y en tercer lugar, ofrecer desde el ámbito universitario, ofrecer discursos novedosos y prácticas docentes innovadoras propias de los fundamentos de la inclusión, se convierte en seña de calidad, se convierte en seña de excelencia para nuestras universidades. Bien, llegados a este punto nos centraremos en el desarrollo de este trabajo de investigación en el apartado metodológico, diremos que este trabajo está centrado en una experiencia o en un proyecto realizado en el contexto universitario en colaboración con distintas entidades del movimiento asociativo y financiado por el programa Erasmus+. Los objetivos de este trabajo se centran fundamentalmente en analizar la experiencia vivida por los participantes, por los estudiantes, durante la experiencia en este proyecto de preuniversitario. En este objetivo, como decíamos, no solamente nos planteamos analizar la experiencia vivida en el momento, sino contemplar 2 años después del desarrollo de la misma, conocer cómo ha sido su impacto y la maduración de sus percepciones ante la participación en esta iniciativa. En concreto, lo que pretendemos poner de manifiesto son los resultados más relevantes en términos de utilidad, de valor, de satisfacción, así como conocer la percepción que tienen en relación a la universidad y a sus capacidades personales. Bien, en cuanto a la metodología que nos encontramos, se trata de una metodología de carácter fundamentalmente cuantitativo a través de un análisis univariable con una muestra de 21 personas compuesta por 10 chicos y 11 chicas con distintos tipos de discapacidad física, auditiva, visual, etc. Y a través de una encuesta se realiza el análisis de los estadísticos descriptivos y pruebas no paramétricos con una novedad, y es que al realizar un análisis longitudinal de la muestra nos encontramos con un análisis longitudinal de la muestra tras 2 años. Bien, en cuanto al análisis de resultados, podemos valorar de la diapositiva con la que nos encontramos a continuación que en cuanto a aspectos como la utilidad, destacamos de la valoración de la media, en primer lugar, aspectos como la información sobre la universidad y los estudios universitarios. También destacan los aspectos referidos al ámbito más social y personal, donde se señalan concreto todo lo que es la creación de nuevas amistades y la inclusión con otras personas. En este sentido nos podemos encontrar en comparativa que estos datos se mantienen años más tarde cuando les preguntamos por los mismos aspectos, por los mismos ítems, y nos encontramos que estos ítems no solamente se mantienen, sino que se ven reforzados en sus valoraciones años más tarde sobre estas puntuaciones tan altas y tan destacables, tan satisfactorias. Por otro lado, algo similar ocurre con los ítems referidos a la satisfacción,
pues aspectos como la intención de repetir, recomendar la experiencia o el logro de expectativas, poseen en un primer momento unas puntuaciones muy elevadas, las cuales se mantienen, si vemos la comparativa del análisis de la satisfacción años más tarde, se mantiene cuando se vuelve a preguntar por las mismas. Bien, del análisis de estos resultados y en definitiva de la implementación de este tipo de experiencias podemos concluir cuestiones fundamentales y muy concretas, y es la pertinencia de realizar iniciativas preuniversitarias dirigidas a estudiantes con discapacidad, pues nos lleva a lograr dos elementos muy satisfactorios, y es, en primer lugar, sirven como estrategia favorecedora para ese tránsito, ese acceso de estudiantes con discapacidad a la universidad, y por otro lado nos sirven como acicate, como pieza clave para lograr otros aspectos que circunscriben y que dan sentido a la educación inclusiva, como son aquellos relacionados con la esfera del desarrollo personal y social. Bien, muchas gracias por su atención, por visitar este trabajo. Dejo ahí mi correo de contacto para cualquier duda o cuestión que surja sobre esta iniciativa. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de presentar esta comunicación, que recoge resultados de un estudio realizado entre los meses de abril y noviembre de 2022 y que pretendía valorar los beneficios que aporta la participación en espacio de ocio educativo desde la acción voluntaria para el desarrollo de competencias cívicas y de compromiso ciudadano, que contribuyan a la mejora de los procesos de inclusión social. Estudio realizado por parte de investigadores del Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull. El ocio educativo se vincula con experiencias que impactan positivamente en las personas y les aportan aprendizajes y desarrollo de competencias para la vida. Es una experiencia que promueve el desarrollo humano integral de la persona, de la comunidad y de la sociedad, y que hace posible la práctica de actividades desde la libertad, la satisfacción y los aprendizajes. Desde esta perspectiva, es entendido como el conjunto de iniciativas, movimientos y experiencias que se realizan en el tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, con una intencionalidad pedagógica fuera del currículum escolar y del ámbito familiar. También creemos importante remarcar que es un ámbito reconocido y valorado a través de un marco legal internacional, como es la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. También es importante destacar la observación general número 17 del Comité de Derechos del Niño sobre el derecho de las niñas y los niños al descanso, al esparcimiento, al juego y a su participación en actividades recreativas, culturales y artísticas, promovido por las organizaciones como organizaciones de carácter internacional. Algunas características que nos permiten definir el ocio educativo en el ámbito juvenil y para la promoción y el desarrollo de las competencias participativas y de compromiso social cívico son, en primer lugar, su intencionalidad educativa y explícita, desde las que se trabajan y experimentan valores sociales y cívicos, hábitos saludables y comportamientos y actitudes de desarrollo integral de las diferentes dimensiones de la persona, la cognitiva, la relacional, la espiritual, etc. Una segunda característica es el protagonismo de los jóvenes en la elección de las actividades, así como también su participación en el diseño y ejecución y evaluación de las mismas. En tercer lugar, un tercer aspecto, hace referencia a la participación en base a la construcción de proyectos colectivos, con orientación a la mejora social y ciudadana. La participación proyectiva, y también donde los propios jóvenes valoran y evalúan si la participación que se lleva a cabo responde a sus motivaciones e intereses, en este caso, la metaparticipación. Como cuarta característica, la voluntad para participar en actividades y proyectos de forma libre, personal y autónoma. También el ocio educativo permite la relación activa con el entorno natural y la ciudad o el barrio, aprovechando sus oportunidades y a la vez siendo los propios jóvenes agentes de transformación y cambio del entorno. Y finalmente,
Un sexto aspecto que hace referencia al grupo como espacio de socialización y de relación, así como de construcción de proyectos, entre otros aspectos. En relación a la metodología, para dar respuesta al objetivo del estudio, se utilizó un diseño cuasi experimental de carácter cuantitativo. En el estudio participaron mediante un cuestionario construido ad hoc 180 jóvenes que participaban en aquel momento en formaciones oficiales del diploma de monitor y director de tiempo libre educativo, con edades comprendidas entre los 18 y los 44, de los cuales 113, es decir, el 62,8%, fueron mujeres y 62 hombres, 3 personas del sexo no binario y 2 no reportaron información. De estos, 9 personas habían cursado estudios primarios, 79 secundarios y 91 universitarios. En relación a la formación que estaban realizando en el momento que dieron respuesta al cuestionario, 131 de los mismos realizaban el curso de monitor y 47 el de director. De 2 de las personas no tenemos la información de qué curso estaban realizando. En referencia al cuestionario, que como hemos comentado fue construido ad hoc para el estudio, este estaba formado por 11 preguntas referentes a temáticas vinculadas al ámbito de la participación. 5 de ellas a la construcción de la ciudadanía 1, a las actividades de ocio como espacios para el fortalecimiento de la cohesión social en los territorios en los que se realizan estas actividades 3 y la mejora de las competencias profesionales de los niños, niñas y jóvenes que participan en estos espacios. Habían 2 preguntas en relación a esta temática. El cuestionario se respondió de forma anónima en el marco de diferentes ediciones de las formaciones mencionadas y los participantes accedieron voluntariamente al estudio. Pasamos ahora a describir los resultados del estudio a partir de 3 temáticas. La primera, el significado otorgado por los encuestados al concepto de participación. La segunda, la participación en entidades de ocio educativo como espacios para aprender y practicar la participación social. Y un tercer aspecto sobre los retos identificados para mejorar la participación de los niños y las niñas. En relación al significado otorgado por los encuestados al concepto de participación, en la primera pregunta del cuestionario, referente a esta temática, los y las participantes debían señalar 5 palabras o frases que creían que mejor definen lo que significa participar en el marco de las actividades de ocio educativo, de entre 16 opciones posibles. La frecuencia de la elección de cada uno de los términos, ordenados de más a menos elegidos, puede verse en la tabla número 1 que se está proyectando. Y se observa que la palabra más elegida o las palabras más elegidas fueron comprometerse, cooperar, hacer uso de la libertad, tener capacidad de decisión y ser consultado. En relación a la segunda cuestión, la participación en entidades de ocio educativo como espacios para aprender y practicar la participación, los y las participantes en la encuesta tenían que valorar en una escala de 0 a 10 puntos en qué medida participar en entidades de ocio educativo les ha favorecido experimentar que el ocio es un espacio idóneo para aprender a participar a nivel social y ponerlo en práctica. La distribución de frecuencias, tal y como se muestra en esta tabla, la mayoría los sitúa su opinión en los valores altos, lo que implica un alto grado de acuerdo con la afirmación de que el ocio es un espacio idóneo para aprender a participar a nivel social y ponerlo en práctica. También se recogió información relativa a la asociación entre la percepción del tiempo de ocio como un espacio idóneo para aprender a participar a nivel social y ponerlo en práctica y las características sociodemográficas de las personas que participaron en el estudio. En esta tabla se observa dicha asociación entre la tipología de formación que la persona encuestada realizaba, curso de monitor o director, y la percepción de tiempo de ocio como un espacio idóneo para aprender a participar a nivel social y ponerlo en práctica, siendo más positiva en este caso la valoración de los directores. En relación a la asociación existente entre haber sido monitor o no de un centro de ocio educativo y la percepción de tiempo de ocio como un espacio idóneo para aprender a participar a nivel social y ponerlo en práctica, en este caso la valoración más positiva la ofrecen los participantes que han sido monitores o que habían sido monitores antes de realizar la formación y por tanto de responder a este cuestionario.
Finalmente, en relación a los retos identificados para la mejora de la participación de los niños, niñas y adolescentes, los 3 retos más significativos de los 6 entre los que podían elegir, sobre los que las participantes consideraron que habría que trabajar en las actividades de ocio para fortalecer la participación social, fueron, en primer lugar, la creación de climas de confianza. El segundo reto, la realización de actividades específicas para el aprendizaje y el ejercicio de la participación social. Y finalmente, la formación de monitores en metodologías y técnicas para fortalecer y mejorar la participación. Finalmente, algunas conclusiones extraídas de estos resultados y del estudio realizado. Una primera conclusión es que los y las jóvenes que han participado en el estudio, en su mayoría, expresan que la participación social supone contar con sujetos activos e implicados para la mejora social de sus contextos de referencia. También consideran necesario que la ciudadanía ha de poder opinar y disponer de espacios para aportar sus ideas, intereses y necesidades. Esta descripción está relacionada con su propia práctica del voluntariado social en el marco de la educación de los niños, niñas y adolescentes en su tiempo de ocio. Una tercera idea conclusiva hace referencia a que los y las jóvenes conceden especial significatividad a las aportaciones que el ocio educativo tiene para sus vidas, especialmente en relación a la construcción de relaciones y amistades en el desarrollo de vínculos comunitarios. Este hecho, como cuarta idea conclusiva, lleva a considerar el valor educativo de los espacios de ocio, que los espacios de ocio tienen para que los y las jóvenes puedan construir su identidad social, y de ahí la importancia de que socialmente se les atribuya y otorgue el reconocimiento social y profesional que estos contextos tienen. Finalmente, una quinta idea destacada de los resultados que hace referencia a que la participación en actividades de ocio es una plataforma para conocer e implicarse en otros proyectos sociales y educativos del territorio o de la ciudad y, por tanto, poner en práctica el compromiso social y cívico aprendido y experimentado en estos espacios. Hasta aquí nuestra aportación y, de nuevo, agradecer vuestra atención. Buen día. El día de hoy vengo a socializarles nuestro proyecto de investigación que lleva como título Programa Líderes Incluyentes, herramienta de gestión para la inclusión laboral en una empresa mexicana. Dicho proyecto está integrado por los siguientes autores. La doctora María del Carmen Trejo Cázares, actualmente docente investigadora en el Instituto Politécnico Nacional de México. La candidata doctora Viridiana Regules Mejía, actualmente socia fundadora en Includere México. Martín González Olivares, que actualmente es insertor laboral del programa Líderes Incluyentes en México. Y Nancy González, una servidora, que actualmente soy estudiante de 7º semestre del doctorado en Ciencias Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional. Esta conversación que vengo a socializar con ustedes el día de hoy se divide en 3 grandes rubros: inclusión laboral, el programa en sí de líderes incluyentes y los resultados. Vamos a comenzar entonces con el tema de inclusión laboral, que es nuestro marco teórico principal. ¿Qué es la inclusión laboral? Nos dice Jürgen Weller que la inclusión laboral son los procesos que permiten el acceso de la población a empleos productivos con condiciones laborales favorables o adecuadas, sin distinción de género, raza, nacionalidad, edad, discapacidad, religión, orientación sexual o estado civil. Nosotros en nuestra investigación además mencionamos que la antítesis de la inclusión laboral obviamente es la exclusión. La exclusión, ¿cómo se define? Como la privación de capacidades. Sin embargo, para poder llegar a la inclusión laboral es importante tomar en cuenta que esta nace de la inclusión social. La inclusión social busca la participación plena de cada uno de nosotros, de cada persona. Y entonces surge aquí algo muy importante que son los grupos en situación de vulnerabilidad. Para el programa Líderes Incluyentes nosotros nos enfocamos en un grupo en específico en situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad. Dentro de este marco teórico hemos visto que para llegar a la inclusión laboral, primero tendríamos que hablar de inclusión educativa, donde nos dice la UNESCO que es el proceso de responder a la diversidad de las necesidades de todos.
Y también nos dice la CEPAL que el trabajo es la llave maestra de la igualdad. Por lo tanto, cuando llegamos a la esfera de inclusión laboral, esta busca, justo como dice Jürgen Weller, tener procesos de incorporación de las personas en algún grupo en situación de vulnerabilidad a una vida económicamente activa, es decir, a tener una oportunidad en una organización para desarrollarse como profesionista. No confundamos, y siempre lo mencionamos nosotros, igualdad con equidad. Equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno de lo que se merece en función de su mérito o condiciones. ¿Por qué destacamos esto? Porque cuando hablamos de inclusión laboral, es verdad que tenemos que ver el tema de accesibilidad. Por ejemplo, al hablar en grupos de situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, nos encontramos que a veces hay que adaptar ciertos elementos para que esa persona pueda desarrollar bien a bien su labor diaria. Ahora, nosotros estamos en México y aquí les presentamos algunos datos interesantes sobre el tema de inclusión laboral en México. Para empezar, desde 2013, y la historia en inclusión laboral en México data de años anteriores, pero en 2013 se promulga el Día Nacional por la Inclusión Laboral, que es cada 27 de febrero. Este día es muy importante para todo este proyecto porque es donde se dice y el gobierno establece que sí es importante, que es una agenda prioritaria para atender el tema de que haya inclusión laboral en las organizaciones. Otros datos que queremos tener en la cabeza es que el 5% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. Y de ese 5%, que nosotros en México somos alrededor de 128 millones, estamos hablando que alrededor de 6 millones de personas cuentan con algún tipo de discapacidad. Y nos dice el mismo INEGI, que es nuestro instituto que se encarga de alzar toda la información estadística del país, que hay cerca de 1 millón de personas con algún tipo de discapacidad que podrían trabajar, pero solo el 30% están actualmente trabajando. 1.030%, 300.000, es decir, tenemos 700.000 personas alzadas en encuestas oficiales, no quiere decir que sea el 100%, que tendrían la capacidad de poder insertarse en una empresa, pero que no lo hacen. El 70% de estas personas no tienen una oportunidad laboral. Para el diseño de nuestro programa de inclusión laboral, nosotros tomamos como referencia a las personas con discapacidad y mapeamos los tipos de discapacidad que hoy en día se categorizan como discapacidad motriz, discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial y obviamente una discapacidad múltiple. Recordando que la discapacidad psicosocial es una limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Motriz, pues bueno, tienen dificultad motriz, es de las más características porque incluso es el icono, ¿no?, que reconocemos cuando hablamos de personas con discapacidad. Visual hablamos de vista, auditiva hablamos del sentido del oído, intelectual en temas de cognición y bueno, múltiples cuando tenemos más de una de estas discapacidades. Muy bien. Pasando a materia del diseño de nuestro programa de líderes incluyentes, aquí les comento que establecimos nosotros 3 elementos básicos para este programa. El primero, la organización, que obviamente es el centro de trabajo donde se va a implementar el programa. Luego, algo que nosotros denominamos líder incluyente, que lo definimos como una persona que inicia su carrera profesional y busca tener una oportunidad laboral para comenzar su desarrollo. Se considera líder incluyente porque al iniciar esta etapa busca ser incluido, aprender y crecer. Esta es la definición que nosotros damos. Y un insertor laboral. Un insertor laboral es un profesionista en materia de inclusión laboral, donde su objetivo principal es facilitar la gestión de procesos de inclusión e integración de personas en un grupo en situación de vulnerabilidad, no solo de personas con discapacidad. Estos son los 3 elementos clave que nosotros implementamos en nuestro programa para poder desarrollar de forma correcta un proceso de integración y de inclusión dentro de una organización. Lo dividimos por diferentes fases. Primero, ¿cómo diseñamos la herramienta o cuáles son dichas fases? El diagnóstico empresarial. ¿Qué es el diagnóstico preempresarial? Una empresa nos llama y nos dice, yo quiero ser una empresa incluyente. Entonces analizamos su cultura, analizamos accesibilidad,
Analizamos compromiso y analizamos clima laboral para saber si la empresa se encuentra en una fase para poder transformar su cultura en una cultura incluyente. Mapeamos los diferentes departamentos para ver en cuál es más viable que se haga una inserción. Y también elegimos entonces qué tipo de discapacidad, alineado con la cultura y con la etapa de la organización, podríamos recomendar para pasar a la etapa de sensibilización a través de talleres y capacitaciones. Posterior a ello comienza el tema de la inserción, que es cuando ya se introduce a la persona, en este caso con discapacidad, dentro del equipo de trabajo y el seguimiento. Desde la sensibilización está implicado el insertor laboral porque nos ayuda a dar talleres, sensibilización, a revisar el equipo de trabajo, a platicar con ellos. Una vez que realizamos la inserción, el insertor laboral da seguimiento semanal o incluso cada tercer día, dependiendo cada proyecto, pero en este caso fue semanal, al líder incluyente. Y entonces mapeamos las competencias, que en este caso determinamos 5 competencias básicas para tener una correcta gestión en sus actividades diarias. Y vamos viendo la evolución del líder incluyente a través del acompañamiento de ese insertor laboral. Finalmente, siempre seguimos midiendo esas competencias para ver cómo se van desarrollando. ¿Cuáles fueron los resultados de este programa y de esta herramienta que hemos diseñado? Bueno, en la parte de diagnóstico analizamos las dimensiones de la inclusión laboral. Se detectaron 3 dimensiones y entonces de esta forma detectamos áreas de oportunidad. Vimos también la necesidad de la organización en incrementar su cultura inclusiva y la convicción que tenían también de ellos. En tema de sensibilización encontramos que el 80% estaban interesados en tener capacitación. Y en el tema de inserción logramos, ¿no? en esta investigación, tener un compromiso e involucramiento del 85% del total del equipo. Finalmente, algo de lo que más nos llama la atención es el impacto general en el ambiente laboral, en el clima laboral, donde toda la organización ve a nuestro líder incluyente ya no como una persona con discapacidad, sino como un igual. Hoy en día podemos decir que hemos llegado a ese momento. Este proceso de inserción a nosotros nos llevó alrededor de 9 meses. Y el resultado más importante para nosotros, y se los compartimos aunque no esté en estos bullets, es que la organización, nuestro líder incluyente inició como becario, practicante, y hoy en día ya se está viendo el tema de contratación, ¿no? O sea, ya va a ser uno más del equipo, no por 6 meses, no por 3 meses, sino que ya va a tener esa estabilidad, que al final del día es lo que es realmente la inclusión laboral. Entonces, para nosotros es un caso de éxito, es un caso que se ha documentado y nos dimos cuenta que este acompañamiento que da el insertor es lo que nos han demandado las organizaciones para poder transformarse en empresas incluyentes. Agradezco mucho su atención, pongo las fuentes de coyuntura de nuestra presentación y pues nuestros contactos por si podemos apoyarles en algo. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo desde México y esperamos que haya sido de su agrado. Hola, mi nombre es Luis Miguel Huarte y voy a presentar la ponencia titulada La Universidad Bolivariana de Venezuela, una experiencia de inclusión social y educativa. El tema de investigación es un estudio sobre las universidades públicas de Venezuela creadas en las últimas 2 décadas y concretamente sobre una de ellas, la conocida como Universidad Bolivariana de Venezuela. Este es un estudio que está en curso y por tanto aquí se van a presentar una serie, digamos, como de aspectos que se pretenden investigar y una serie de conclusiones por adelantado. El objetivo de estudio es analizar la capacidad de inclusión social y educativa que ha tenido a lo largo de estos años la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para desarrollar la investigación vamos a utilizar metodologías cuantitativas y cualitativas, técnicas de tipo cualitativo y técnicas de tipo cuantitativo. En cuanto a las cualitativas, vamos a desarrollar entrevistas y grupos de discusión
En cuanto a las cuantitativas, se van a desarrollar encuestas. La justificación de este trabajo, de esta investigación, está relacionada con que en un buen número de países un reto muy importante es reducir la segregación por clase en la educación superior, en el caso del país investigado también, y investigar aportes y debilidades de una experiencia práctica. Consideramos que es importante porque se pueden extraer aprendizajes para otras experiencias similares. El autor es doctor en estudios latinoamericanos, hizo su tesis doctoral sobre las políticas de inclusión social del gobierno venezolano en la primera década del siglo XXI, entre ellas las políticas educativas, y continúa investigando sobre temas de inclusión social y participación política en el país. Después de esta breve introducción vamos a hacer una contextualización sobre el tema a estudiar. Es importante, en primer lugar, en términos históricos, recordar que en los años 90, en América Latina, en prácticamente todos los países se impone un modelo educativo de tipo neoliberal. Venezuela va a ser un de todo esto y bueno, concretamente, en el caso venezolano, lo interesante es ver un poco la evolución que se da respecto a la educación en los últimos 50 años, ya que en los años 60-70 el modelo educativo tuvo una orientación que fundamentalmente se basaba en la idea de inclusión social, una fuerte inversión en la escuela pública, una apertura de las universidades públicas a los sectores más empobrecidos, la gratuidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los años 80-90 cambia el modelo en general económico, también va a cambiar el modelo en educación, ¿no? Se implanta un modelo neoliberal en el ámbito educativo. Esto va a suponer desinversión pública, el fin de la gratuidad, la mercantilización de la educación y, en el caso de la universidad, un nivel de segregación por clase bastante marcado, como lo reflejan diferentes investigaciones. A partir del cambio de gobierno, a principios del siglo XXI y concretamente a partir del 2003, se instaura un nuevo modelo educativo a partir de la reforma educativa general que se da en el país en todos los ciclos y que en el caso específico de la educación superior va a implicar una reforma que va a tener como objetivo fundamental la inclusión. Los principios del nuevo modelo van a ser los siguientes. En primer lugar, la centralidad de lo público, de la educación pública. En relación con esto, la instauración de la gratuidad real en todos los niveles, la desmercantilización de la educación y, por último, iniciativas de participación social y comunitaria en la gestión de la educación. En el caso de la educación superior va a haber un objetivo bien expreso y va a ser revertir la segregación por clase que se estaba dando en las universidades públicas en los últimos 20 años, incrementando para esto el acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior. Se van a desarrollar diferentes políticas. Quizás una primera etapa se intenta lograr la inclusión en las universidades tradicionales, pero ante la imposibilidad de lograr este objetivo de inclusión en las universidades públicas tradicionales, como la Universidad Central de Venezuela en Caracas, etc., se van a implantar o impulsar nuevas políticas y que una de ellas va a ser la creación de nuevas universidades públicas. La Universidad Bolivariana de Venezuela va a ser una de estas y, de hecho, va a ser la más importante por su presencia en todo. Cuando se crea la UBV, la Universidad Bolivariana de Venezuela, los objetivos van a ser diversos, ¿no? Pero podemos señalar fundamentalmente los siguientes: la inclusión del estudiantado más vulnerable en la universidad pública, el acercamiento de las aulas a los barrios más populares, la participación social y comunitaria en la gestión educativa y en la evaluación y, por último, la creación de proyectos vinculados a las necesidades de los barrios a través del desarrollo de trabajos de fin de grado de los y las estudiantes vinculados a estas necesidades que planteaban los movimientos sociales del entrando ya en el análisis que vamos a desarrollar, el propósito va a ser analizar diversas variables de inclusión social y educativa, variables que obviamente están relacionadas con estos objetivos gubernamentales anteriores. Obviamente
el objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de una serie de variables fundamentales, ¿no? Aquí mencionaríamos sobre todo 4. En primer lugar, la inclusión cuantitativa. En segundo lugar, el volumen de titulados y tituladas después de todos estos años de universidad. En tercer lugar, el vínculo que se ha logrado con los barrios populares y con sus comunidades. Y en cuarto lugar, las experiencias de participación comunitaria que se han desarrollado y que pueden ser un ejemplo para un nuevo tipo de gestión educativa. Como señalábamos, es un proyecto, es una investigación que está todavía en curso y por tanto, bueno, ahora vamos a señalar una serie de posibles conclusiones previas que podemos vislumbrar ya en este momento y que habrá luego que, obviamente, confirmar las hipótesis planteadas, ¿no? Tras más de 3 lustros de historia de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de las experiencias de la reforma de la educación superior en el país, obviamente aquí vamos a intentar identificar, por una parte, los principales logros que se han conseguido y, en segundo lugar, los principales retos y debilidades que tienen por delante y, concretamente, que tiene por delante esta universidad. Respecto a los logros principales, deberíamos señalar 3. En primer lugar, la inclusión masiva de sectores populares, una inserción realmente notable de los sectores más pobres en la universidad pública, concretamente en la Universidad Bolivariana. En segundo lugar, y muy relacionado con esto, esto se ha traducido en una titulación masiva también de miles y miles de personas, de jóvenes de estos barrios, que ya tienen una titulación y por lo tanto una mejor posición para enfrentar el futuro laboral, por lo menos a nivel formal. Y en tercer lugar, el fuerte vínculo que se ha establecido con las comunidades de los barrios más pobres gracias a el desarrollo de estos trabajos de fin de grado que antes mencionábamos y que han estado articulados con las necesidades que planteaban los movimientos de los barrios. Y respecto a las debilidades, los retos, señalaríamos, entre otros, fundamentalmente 2. En primer lugar, que esta masificación, esta inclusión cuantitativa no ha venido acompañada de una calidad educativa similar al de las universidades públicas tradicionales. Hay, por tanto, ahí un vacío, un reto muy grande para los próximos años que tiene esta universidad. Y en segundo lugar, y como consecuencia de esto, el acceso al mercado laboral obviamente ha sido más restringido y en unas condiciones, digamos, no tan favorables como aquellos que salen egresados de las universidades públicas tradicionales. Eskerrik asko, muchas gracias. Antes de comenzar este cuento, procede dar las gracias al profesorado de los Centros de Educación de Adultos, en nuestro caso el CEPA La Farola, que nos han acompañado, enseñado y hospedado en la última década en el Centro Penitenciario de Tenerife. Este trabajo es una manera de dar las gracias y, a su vez, un pretexto para seguir compartiendo pedagogía, arte y culturas, con la intención de imaginar una libertad comunitaria. Sin más, el equipo de Pedagogía Crítica Pedacri de la Universidad de La Laguna se dispone a narrarles este cuento intitulado Palabras prisioneras. El origen de este relato de pedagogía penitenciaria comienza ya por los años 2012-2013, cuando desde el Instituto de Formación y Empleo Cum Laude diseñamos un programa formativo para educadores y educadoras sociales denominado Dinamización Sociocultural en Instituciones Penitenciarias. Partiendo de los presupuestos de la pedagogía social y de la animación sociocultural, diseñamos e implementamos un programa formativo cuyas prácticas consistieron en establecer de forma transversal un itinerario que incidiera en el desarrollo personal y en la dimensión humana, de manera que se integraban talleres de teatro, oralidad, lectura, cine y jardinería, todos girando en torno a la resolución de conflictos y partiendo de las historias de vida de las personas privadas de libertad. De este proyecto, como un érase una vez, surgieron vínculos y complicidades que dieron con la cooperación entre el Centro Penitenciario de Tenerife
y la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Lectura y el Cuento, responsable en última instancia de la organización del Festival Internacional del Cuento de los Silos. Estábamos urdiendo escenificaciones teatrales y narrativas con las personas privadas de libertad, pero siempre dentro, tras los muros, entre barrotes. Una de las cuestiones que nos pareció relevante y que reflejan los numerosos estudios que abordan los procesos de reinserción social, incluso los que entienden el propio concepto como ofensivo o parcial, es la importancia de quebrar los estigmas, y eso implica actuar también sobre la sociedad receptora. Visibilizar el trabajo creativo, escénico y expresivo de las personas privadas de libertad resultaba necesario para que el proceso de reinserción merezca el adjetivo social. De esta manera nacieron las palabras prisioneras, insertas dentro del programa socioeducativo narrativo Cuentos Inclusivos del Festival Internacional del Cuento, donde las personas privadas de libertad narraban sus historias basándose en sus propias experiencias en un escenario profesional y ante un público que hospedó, comprendió y se emocionó con sus voces y con sus cuentos. El impacto que provoca Palabras Prisioneras en la comunidad precisa la reflexión que proviene de la pedagogía crítica. Es en ese momento cuando el equipo de investigación PEDACRI de la Universidad de La Laguna entra en escena y comienza a articular vínculos con el Centro Penitenciario de Tenerife y con el Aula Cultural de Narración Oral, con el objeto de desarrollar 4 líneas de trabajo. 1. Investigación en torno a las relaciones entre arte, culturas y pedagogía penitenciaria, con la intención de esbozar los criterios de una pedagogía crítica de la palabra. Y de ello devienen numerosas participaciones en congresos y en publicaciones en libros y revistas especializadas. Otra línea de trabajo versa sobre la creación de materiales educativos audiovisuales para la formación y difusión de la comunidad en general. La tercera pata de la silla, junto al Aula Cultural de Narración Oral de la Universidad de La Laguna, es la creación de cursos y acciones formativas para el alumnado universitario de Educación Social, Pedagogía y Magisterio. Y la cuarta, centrada en la visibilización del trabajo de las personas privadas de libertad, consiste en la creación de materiales audiovisuales narrativos para la difusión en las redes y además la creación de espectáculos narrativos temáticos que estimulasen y ampliasen la participación de las personas privadas de libertad. El objetivo central es dotar de consistencia y coherencia al trabajo realizado y a su vez continuidad y extensión al mismo, intentando integrar nuestros esfuerzos dentro del organigrama educativo del centro penitenciario. Pasar de ser una acción coyuntural a una estructural. Las investigaciones cristalizan en la estrategia autobiográfica que nos conecta con asociaciones de 7 países europeos en un proyecto Erasmus Plus K204 titulado La crisálida y la mariposa. Sendas autobiográficas para una pedagogía penitenciaria. Un proyecto fundado en compartir experiencias sobre la pedagogía crítica, el arte, la educación inclusiva, las culturas y la pedagogía penitenciaria, y que nos permite visitar otros centros penitenciarios y aprender otras maneras de mirar. La riqueza que estriba la diversidad de maneras de entender la estrategia autobiográfica para una pedagogía de la palabra devienen en una experiencia mediante la cual participamos en congresos internacionales de pedagogía penitenciaria, educación inclusiva y pedagogía crítica. Conocemos a artistas y educadores que protagonizan programas de intervención socioeducativa artística en diferentes centros penitenciarios, y todo ello nos orienta a conversar, debatir, estudiar y repensar con la idea de sintetizar nuestras experiencias aisladas en un decálogo de buenas prácticas que cristaliza en la edición de un manual para la introducción de la estrategia autobiográfica en los centros penitenciarios europeos. El horizonte se amplía cuando aprendemos de los socios eslovenos, por ejemplo, la importancia de generar acciones con las familias, descubrir cómo introducen a través del arte la igualdad de género en Zagreb, o cómo se publican libros autobiográficos en Siracusa, o cómo se generan publicaciones científicas y se coordinan acciones interpenitenciarias desde Portugal, o cómo se trabaja con las artes en Holanda conectando a artistas consolidados con las personas privadas de libertad, o también
cómo se investiga en profundidad estos procesos desde las estrategias desarrolladas por la Universidad de Bordeaux-Montaigne. El proyecto se bifurca en una miríada de sendas a explorar, que invitan al equipo de Pedacri junto al profesorado del centro penitenciario a aventurarse en territorios desconocidos, a crear un periódico que viaje dentro y fuera de la prisión, con un tono y un aroma de prensa, arte, cultura, educación, cuya base o fuente sean los contenidos de los módulos educativos. Introducir en la programación de radio, al modo Orson Welles, ficciones sonoras producto de creaciones colectivas autobiográficas que amplían la dimensión narrativa original, introduciendo el contexto y el diálogo freirianos. Profundizando en la escritura y en la oralidad autobiográfica, uniendo las artes plásticas y la grafología, nace la idea de crear un audiolibro que pueda viajar por internet y que llegue a las familias, a los conocidos e incluso a los desconocidos de las personas privadas de libertad. Experimentamos con estrategias del teatro del oprimido para generar escenas autobiográficas dramatizadas. Partiendo de otro proyecto europeo, integramos el patrimonio cultural como generador de pertenencia para la creación de Escape Room, cuyas narrativas provienen de leyendas e historias del entorno. Y todos estos nuevos escenarios significan un desafío formativo para quienes lo protagonizamos, y claro, para quienes asumen el día a día educativo en la prisión. El plan formativo a imaginar a través de los centros de educación para adultos y de los centros de enseñanza del profesorado, dirigiéndolo justamente al profesorado de adultos, al que proviene del máster de secundaria y al alumnado de las escuelas de magisterio, en torno a la palabra y a lo autobiográfico, incide en complementar y conectar un diálogo de saberes que devenga en una ecología de saberes. Para propiciar la reflexión personal y comunitaria dentro y fuera y conectar ambos escenarios, hacerlos dialogar para repensar una sociedad que se ha vuelto inmunitaria, necesitamos explorar los diferentes niveles de comunicación socioartística, partiendo desde un lugar común, el santuario del respeto y de la escucha. Desde este zaguán, las experiencias autobiográficas transformadas en ficciones se pueden vestir de palabra, de grafo, de imagen, de acción, de canción y hasta de silencio. Descubrir cómo animar a leer y para qué leer, manejar con soltura la narrativa oral y audiovisual, ser capaz de transformar una letra de hip hop en un poema del siglo XVIII o al revés, desentrañar los vínculos entre nuestra memoria y la morfología del cuento, o entender cómo el motor de un teatro dialógico es el conflicto y su potencia para ponernos en el lugar de la otredad, son apuntes de una propuesta que parte de hacer camino al andar y de la necesidad de aprender educando a